Lo que Lionel Messi nunca contó sobre casi abandonar el fútbol a los 13 años. En 2000, un niño de 13 años estaba sentado en una oficina en Barcelona. No hablaba casi nada, no levantaba la vista del suelo. Frente a él, los directivos del FC Barcelona le explicaban a su padre algo que ese niño no quería escuchar. El club no tenía certeza de poder pagar su tratamiento médico, un tratamiento que costaba $900 al mes. Sin ese tratamiento, ese niño no crecería lo suficiente para jugar fútbol profesional. Sin ese tratamiento, la historia del deporte más popular del mundo sería completamente diferente. Ese niño era Lionel Messi. Y lo que pasó en esa oficina y en los meses que siguieron es la historia que Messi nunca ha contado completamente en público. Bienvenidos a Soñadores Profesionales. Para entender esta historia necesitas conocer a Lionel Messi, que existía antes de ser una leyenda. Nació en 1987 en Rosario, Argentina, una ciudad industrial a orillas del río Paraná, donde el fútbol no es un deporte, es una religión. Su padre, Jorge Messi, trabajaba en una fábrica de acero. Su madre, Celia, limpiaba casas. Una familia trabajadora, unida, que vivía con lo justo. Desde los 4 años era evidente que Leo tenía algo diferente. No era solo talento, era una conexión con el balón que los entrenadores de Rosario describían como algo que no habían visto antes. A los 6 años ya jugaba en las inferiores de Newell's Old Boys. A los 8 era el mejor jugador de su categoría en toda la región, pero a los 10 años llegó el diagnóstico que amenazó con terminar todo antes de comenzar: deficiencia de hormona de crecimiento, una condición médica que significaba que sin tratamiento hormonal, Messi no alcanzaría la estatura necesaria para competir en el fútbol profesional de alto nivel. El tratamiento existía, funcionaba, pero costaba $900 mensuales. Para una familia donde el padre ganaba un salario de fábrica en Argentina, $900 al mes era una cantidad imposible. El club local, Newell's Old Boys, pagó el tratamiento durante un tiempo, luego dejó de hacerlo, y la familia Messi se encontró frente a una decisión que ninguna familia quería enfrentar. ¿Cómo salvas el sueño de tu hijo cuando no tienes el dinero para hacerlo? 1999. Lionel Messi tiene 12 años. Newell's Old Boys ha dejado de financiar el tratamiento. La familia busca desesperadamente alternativas. El padre de Messi contacta a River Plate, uno de los clubes más grandes de Argentina. River Plate ve al niño jugar, queda impresionado con su talento, pero cuando llega el momento de hablar del tratamiento médico, la respuesta es la misma: no podemos comprometernos a pagar eso. La familia Messi tiene un contacto en España, un familiar que vive en Cataluña y que sugiere algo que en ese momento parecía casi una fantasía: escríbale al Barcelona. El FC Barcelona era en ese momento uno de los clubes más ricos y poderosos del mundo. La idea de que un niño de 12 años de Rosario pudiera interesarles parecía absurda, pero Jorge Messi escribió la carta y el Barcelona respondió. Carles Rexach, director deportivo del Barcelona en ese momento, viajó a Argentina para ver al niño jugar. Lo que vio en esos minutos lo convenció completamente. Rexach quería firmar a Messi inmediatamente, pero había un problema que nadie había resuelto todavía: ¿quién pagaba el tratamiento? Las negociaciones se extendieron durante meses donde la familia Messi vivía en una incertidumbre total, meses donde el tratamiento hormonal se interrumpía y se retomaba dependiendo de los recursos disponibles, meses donde Lionel Messi, un niño de 12 y 13 años, sabía perfectamente lo que estaba en juego y cargaba ese peso en silencio. Diciembre de 2000. La familia Messi llevaba meses en Barcelona en una situación precaria. El padre trabajaba en lo que puede. La madre y los hermanos han dejado Argentina. Viven en un apartamento pequeño financiado principalmente por el club, parcialmente por ellos mismos. Y el contrato formal todavía no está firmado. Hay una historia que se ha convertido en leyenda dentro del mundo del fútbol. Carles Rexach, convencido de que no podía dejar escapar a ese niño, tomó una servilleta de papel en un restaurante y escribió los términos básicos del acuerdo. Una servilleta de papel como contrato, porque sabía que si no actuaba en ese momento, Messi podría desaparecer. Ese gesto, tan simple y tan humano, fue el momento que cambió la historia del fútbol mundial. Pero para Messi, el momento de quiebre real fue diferente. Fue la noche que su padre le explicó la situación completa, que el dinero era un problema real, que el tratamiento dependía de que el contrato se firmara, que si el Barcelona no cumplía, tendrían que regresar a Argentina sin solución. Un niño de 13 años enfrentando la posibilidad de que su sueño terminara no por falta de talento, sino por falta de dinero. Esa noche, según personas cercanas a la familia, Messi no durmió y al día siguiente
Entrenó como si fuera el último entrenamiento de su vida. 2001. El contrato se firma formalmente. Barcelona se compromete a pagar el tratamiento hormonal completo. La familia Messi se establece en Cataluña y Lionel entra en la Masia, la academia de formación del Barcelona, considerada la mejor cantera de fútbol del mundo. Lo que pasó en los años siguientes es historia conocida, pero lo que no se cuenta es cómo Messi procesó financieramente todo lo que había vivido, porque el niño que casi no pudo pagar su tratamiento médico se convirtió en el adulto más cuidadoso con su dinero y en la historia del deporte. Primer movimiento, el control total. A diferencia de la mayoría de los futbolistas que delegaban todo a agentes y managers, Messi construyó una estructura donde su padre Jorge era el núcleo de todas las decisiones financieras, no por nepotismo, sino porque confiaba en alguien que había visto de cerca lo que significaba no tener dinero. Segundo movimiento, las inversiones tempranas. Mientras otros futbolistas de su generación gastaban en carros, fiestas y lujos inmediatos, Messi comenzó a invertir en bienes raíces en España y Argentina desde muy joven. Hoteles boutique, propiedades comerciales, activos que generaban ingresos independientemente de lo que pasara en el campo. Tercer movimiento, la crisis fiscal como lección. En 2013, Messi y su padre fueron investigados por fraude fiscal en España, una situación que generó titulares devastadores y que eventualmente resultó en una condena suspendida y el pago de millones en multas. Fue doloroso, fue público, fue humillante, pero Messi lo enfrentó, pagó lo que correspondía y reestructuró completamente su gestión financiera. Contrató nuevos asesores, implementó sistemas de transparencia y nunca volvió a tener un problema fiscal de esa magnitud. Cuarto movimiento, el Inter Miami y la visión a largo plazo. En 2023, cuando Messi eligió el Inter Miami sobre ofertas astronómicas de Arabia Saudita, muchos no entendieron la decisión. Arabia Saudita ofrecía más de 400 millones de dólares anuales. Messi eligió Miami por una fracción de ese dinero. ¿Por qué? Porque el acuerdo con Inter Miami incluía participación accionaria en el club, acuerdos con Apple TV, derechos de imagen en el mercado americano y la posibilidad de construir algo que durara más que su carrera activa. El niño que casi no pudo pagar $900 al mes eligió el acuerdo que construía patrimonio real sobre lo que pagaba más en el corto plazo. En 2025, Forbes estimó la fortuna de Messi en más de 650 millones de dólares y su valor como marca sigue creciendo incluso mientras su carrera activa se acerca a su fin natural. Hoy, en 2026, Lionel Messi sigue jugando fútbol. Con casi 39 años, sigue siendo relevante en una industria que normalmente descarta a los jugadores a los 33 o 34. Pero lo más importante de su historia no está en los títulos, los balones de oro o los récords. Está en lo que aprendió a los 13 años en esa oficina en Barcelona, que el talento sin recursos puede desaparecer sin dejar rastro, que el dinero no es el objetivo, es la herramienta que protege lo que realmente importa, y que las personas que vivieron de cerca la escasez construyen diferente a las que nunca la conocieron. 3 lecciones financieras que van más allá del fútbol. Primera lección, la escasez temprana puede ser tu mayor activo financiero. Messi nunca olvidó los $900 mensuales que casi le costaron su carrera. Ese recuerdo lo hizo más cuidadoso, más estratégico y más consciente con su dinero que cualquier curso de finanzas podría haberlo hecho. Segunda lección, el acuerdo correcto no siempre es el que paga más. Messi rechazó 400 millones anuales en Arabia Saudita para elegir un acuerdo que construía patrimonio real a largo plazo. La diferencia entre riqueza temporal y patrimonio permanente está en esa decisión. Tercera lección, los errores financieros no te definen si los enfrentas directamente. La crisis fiscal de 2003 pudo haber destruido su reputación permanentemente. Messi la enfrentó, pagó las consecuencias y reestructuró todo. Hoy ese capítulo es una nota al pie en una historia mucho más grande. Piénsalo así, hay personas que hoy tienen talento real pero no tienen los recursos para desarrollarlo completamente, que dependen de que alguien más crea en ellos para poder avanzar. Messi dependió de una servilleta de papel firmada en un restaurante de Barcelona. Lo que lo separó de los miles de niños con talento que nunca llegaron a ningún lado no fue solo su habilidad con el balón, fue que cuando tuvo la oportunidad nunca olvidó de dónde venía y construyó como alguien que sabe exactamente lo que cuesta perder todo. Esa fue la historia de Lionel Messi, el niño de Rosario que casi no pudo pagar su tratamiento médico, que firmó su primer contrato en una servilleta y que se convirtió en el mejor futbolista de la historia, no a pesar de los obstáculos, sino exactamente porque los conoció de cerca. Nos vemos en el próximo video. Soñadores profesionales. Si esta historia te recordó que los recursos limitados no tienen que limitar tu destino, suscríbete a Soñadores Profesionales. Cada semana contamos las historias reales de personas que comenzaron con menos de lo necesario y construyeron más de lo que nadie imaginaba. Porque los soñadores más grandes no son los que tuvieron todo desde el principio, son los que construyeron todo desde casi nada. Nos vemos en el próximo video.